De repente, un destello en el suelo llamó la atención de Pedro, un hombre sin hogar. Era una cartera, empapada y aparentemente olvidada en la tormenta, pero al conocer quién era el dueño cambió todo. La noche caía lentamente sobre la ciudad, y el cielo grisáceo comenzó a derramar su llanto en forma de una lluvia incesante. Entre los callejones oscuros y fríos, un hombre sin hogar, Pedro, caminaba con pasos cansados. Su rostro, marcado por las huellas del tiempo y la adversidad, reflejaba una mezcla de resignación y esperanza. La gente apuraba el paso, refugiándose bajo paraguas de colores y techos improvisados, mientras Pedro buscaba un lugar donde protegerse del aguacero. La calle desolada parecía indiferente a su sufrimiento, pero Pedro no se dejaba vencer fácilmente. En su interior, una voz le susurraba que el destino tenía algo más preparado para él. ¿Hasta cuándo, Dios mío?, murmuró Pedro, alzando la vista al cielo oscuro, donde las gotas de lluvia se confundían con sus lágrimas. ¿Hasta cuándo debo soportar esta soledad? Se detuvo bajo el alero de una tienda cerrada, sus ropas empapadas y su cuerpo temblando de frío. Cerró los ojos, recordando los días en que la vida era más amable, cuando su madre le cantaba canciones de cuna y le prometía un futuro lleno de sueños. La melancolía se apoderó de él, pero también una determinación férrea de no rendirse. Un destello en el suelo llamó su atención. Era una cartera, empapada y aparentemente olvidada en la tormenta. Pedro se agachó y la recogió con manos temblorosas. Su corazón comenzó a latir con fuerza al abrirla y ver una cantidad considerable de dinero en su interior. ¿Qué debo hacer?, se preguntó en voz alta, mientras sus pensamientos se debatían entre la necesidad y la honestidad. Este dinero podría cambiar mi vida, pero ¿a qué costo? En ese instante, un recuerdo de su madre volvió a su mente. Ella, con su voz dulce y mirada serena, siempre le decía: «Hijo, la vida puede ser dura, pero nunca dejes que eso te haga olvidar quién eres. La honestidad es nuestro mayor tesoro». Pedro respiró hondo y decidió buscar al dueño de la cartera. Sabía que devolverla era lo correcto, aunque eso significara seguir enfrentando las dificultades de su vida sin hogar. La lluvia seguía cayendo, pero en su corazón, una pequeña llama de esperanza comenzaba a arder. Con la cartera firmemente en su mano, Pedro se adentró en la noche lluviosa, sin saber que ese acto de bondad estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Pedro se refugió bajo un pequeño puente, el único lugar que ofrecía algo de resguardo del frío nocturno. La cartera de cuero seguía en sus manos, y el peso del dinero en su interior parecía duplicarse con cada segundo que pasaba. Sentado sobre un cartón, la abrió nuevamente, dejando que la vista de los billetes lo inundara de una mezcla de esperanza y culpa. «Esto podría ser mi salvación», murmuró, sus dedos rozando los bordes de los billetes. Cerró los ojos, permitiéndose por un momento soñar con una vida diferente. Una vida donde no tuviera que buscar refugio en la oscuridad, donde el hambre no fuera su compañera constante. Pero entonces, como un susurro del pasado, la voz de su madre se infiltró en sus pensamientos. «Pedro, mi amor, la honestidad y la integridad son las únicas riquezas que siempre tendrás, pase lo que pase». Las palabras de su madre resonaban con una claridad que le desgarraba el alma. Abrió los ojos, enfrentándose de nuevo a la realidad. Recordó aquellos días cuando su madre trabajaba incansablemente, siempre con una sonrisa, enseñándole con su ejemplo que el dinero no valía nada si se perdía la dignidad. «Madre, ¿qué harías tú en mi lugar?», preguntó al vacío, sintiendo una opresión en el pecho. El recuerdo de su madre lo envolvió, como un cálido abrazo en medio de la tormenta. En su mente, las imágenes de su madre se entrelazaban con las enseñanzas que le había inculcado. La veía trabajando arduamente, sin quejarse, siempre buscando lo mejor para su hijo. Sentía la calidez de sus caricias y escuchaba sus consejos, cada uno de ellos grabado a fuego en su corazón. «No puedo traicionar todo lo que me enseñaste», dijo Pedro, levantándose despacio. Se secó una lágrima que rodaba por su mejilla y miró la cartera por última vez. El viento frío soplaba, pero Pedro ya no lo sentía. En su interior, una batalla feroz se libraba,
pero el amor y los valores que su madre le había transmitido eran más fuertes que cualquier tentación. Decidido, guardó la cartera en el bolsillo interior de su chaqueta raída y se encaminó hacia el destino que había encontrado en una de las tarjetas de la cartera. Cada paso era una reafirmación de su decisión. Podía sentir el peso de las miradas de quienes lo rodeaban, juzgándolo, cuestionando su decisión. Pero Pedro ya no tenía dudas. Haría lo correcto, no solo por él, sino por el legado de su madre. «Voy a devolverlo, mamá», murmuró, mientras avanzaba por las calles desiertas. «No voy a fallarte». La noche, aunque aún fría y oscura, parecía más llevadera. En su corazón, Pedro llevaba la luz de los valores que su madre le había dejado, y esa luz lo guiaba hacia un futuro incierto pero lleno de dignidad. La determinación de Pedro se fortalecía con cada paso que daba. Encontró un banco de madera bajo la tenue luz de una farola y se sentó. El sonido de la ciudad nocturna, un eco lejano que apenas notaba. Sacó la cartera de su chaqueta y con manos temblorosas, comenzó a revisar su contenido más a fondo. Los billetes seguían allí, tentadores, pero Pedro apartó la mirada, buscando algo más. Encontró varias tarjetas de crédito, todas a nombre de Carlos Herrera, un nombre que sonaba con un peso de autoridad. Finalmente, en un compartimiento lateral, halló una identificación. La foto mostraba a un hombre de mediana edad, con una mirada seria pero bondadosa. «Carlos Herrera», susurró Pedro, leyendo el nombre en voz alta. Levantó la vista y observó la tarjeta con detenimiento. Al lado de la foto, una dirección. Una elegante calle en el centro de la ciudad. Sin duda, este Carlos era alguien importante. Pedro dejó escapar un suspiro, sintiendo un nudo en el estómago. La magnitud de lo que tenía en sus manos se hizo más real. Este no era solo dinero. Pertenecía a un hombre que, por lo que podía ver, era exitoso y probablemente poderoso. Devolver la cartera podía significar algo más que un simple acto de honestidad. Podría cambiar su destino de formas que no imaginaba. «Madre, espero que estés conmigo en esto», dijo al viento, sintiendo una oleada de emoción y nerviosismo. Cerró la cartera con cuidado y se levantó. Cada paso que daba hacia la dirección de Carlos Herrera era un recordatorio de los valores que su madre le había inculcado, y de la esperanza que le impulsaba a seguir adelante. El camino hacia la dirección en la tarjeta lo llevó a un vecindario distinto al que estaba acostumbrado. Las calles se volvieron más amplias, los edificios más altos y bien cuidados. Los escaparates de las tiendas reflejaban una vida de lujo que parecía inalcanzable para alguien como él. Al llegar a la dirección, se encontró frente a un imponente edificio de oficinas, brillante y moderno. Miró hacia arriba, sintiendo un vértigo que no era solo físico. Dentro de esos muros, sabía, estaba el hombre cuya vida y fortuna podían cambiar su destino. «Aquí vamos», se dijo a sí mismo, tomando aire profundamente. Con pasos decididos, aunque el corazón le latía con fuerza, cruzó el umbral y se dirigió hacia la recepción. «Buenas noches, señor. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó la recepcionista, una joven de mirada amable pero profesional. Pedro tragó saliva y se acercó al mostrador. «Encontré esta cartera. Pertenece a Carlos Herrera. Quisiera devolvérsela personalmente», dijo, sacando la cartera y mostrándola con cuidado. La recepcionista lo miró con sorpresa, luego tomó un teléfono y marcó un número. Después de una breve conversación, asintió y le indicó a Pedro que esperara. «El señor Herrera vendrá a recibirlo en unos minutos», dijo, con una sonrisa. Pedro asintió y se sentó en uno de los elegantes sillones del vestíbulo, el corazón latiéndole desbocado. Sabía que estaba a punto de enfrentar algo grande, algo que su madre seguramente estaría observando desde el cielo con orgullo y esperanza. La puerta del ascensor se abrió y de ella emergió un hombre alto, de porte distinguido y una presencia que imponía respeto. Carlos Herrera caminó hacia él, y Pedro, de pie, sintió como sus mundos, tan distantes, estaban a punto de colisionar. «¿Usted es el que encontró mi cartera?», preguntó Carlos, su voz firme pero curiosa. Pedro asintió, extendiendo la cartera con una mano temblorosa. «Sí, señor. La encontré y pensé que debía devolvérsela».
Carlos tomó la cartera y la abrió, verificando su contenido. Luego, levantó la vista y, por un momento, sus ojos reflejaron una mezcla de sorpresa y gratitud. Gracias, de verdad, dijo Carlos, su voz suavizándose. No sabes cuánto significa esto para mí. Te lo agradezco mucho, Pedro. No todos hubiran hecho lo que tú hiciste. Dijo Carlos, sus palabras cargadas de una sinceridad que tocó el corazón de Pedro. Pedro bajó la mirada, sintiendo que todo su esfuerzo y su lucha interna habían valido la pena. No podía hacer otra cosa, señor. Mi madre me enseñó a siempre hacer lo correcto, y sé que ella estaría orgullosa de mí por esto, confesó Pedro, su voz temblando ligeramente. Carlos lo miró con una expresión de sorpresa y admiración. Tu madre te enseñó bien, respondió Carlos, y en sus ojos se reflejaba algo más profundo, una conexión que empezaba a formarse. Dime, Pedro, ¿qué puedo hacer por ti? Quiero ayudarte. Pedro se quedó en silencio por un momento, sorprendido por la oferta. Sentía una mezcla de esperanza y miedo, preguntándose si realmente merecía esa ayuda. Solo necesito una oportunidad, señor. Una oportunidad para demostrar que puedo salir adelante, dijo finalmente, con una sinceridad que hizo eco en el corazón de Carlos. Carlos asintió, comprendiendo la magnitud de ese simple pedido. En ese momento, supo que tenía en sus manos no solo la posibilidad de recompensar a Pedro, sino también de cambiar su vida para siempre. Entonces, eso tendrás, Pedro. Una oportunidad, dijo Carlos, extendiendo su mano. Vamos a trabajar juntos para que tu vida cambie, como tú has cambiado la mía al devolverme algo tan valioso. Pedro estrechó la mano de Carlos, sintiendo una calidez y una esperanza que no había conocido en mucho tiempo. En ese apretón de manos, ambos sintieron que un nuevo capítulo estaba comenzando, uno lleno de posibilidades y promesas. La cálida atmósfera de la oficina se tornó tensa en un instante. Carlos miró a Pedro con una mezcla de sorpresa y suspicacia. Sus ojos, que momentos antes eran amables, ahora mostraban una sombra de desconfianza. ¿Cómo conseguiste mi cartera? ¿Exactamente?, preguntó Carlos, su voz ahora firme y demandante. El cambio en su tono era palpable. Pedro sintió que un escalofrío le recorría la espalda. La calidez del momento anterior se evaporó, dejándolo expuesto a la fría realidad de la desconfianza. La encontré en un callejón anoche. Estaba tirada en el suelo, y pensé que lo correcto era devolvérsela, explicó Pedro, tratando de mantener la calma. Carlos frunció el ceño, su mirada escrutadora clavada en Pedro. ¿En un callejón?, repitió, su tono cargado de incredulidad. ¿Y por qué debería creer que no la robaste tú mismo? Pedro sintió una punzada de dolor ante la acusación. Recordó a su madre, su voz dulce que siempre lo alentaba a no juzgar a los demás sin conocer su historia. Señor Herrera, no soy un ladrón. Solo quería hacer lo correcto, dijo Pedro, su voz temblando levemente, pero sus ojos fijos en los de Carlos, buscando mostrar la verdad de su corazón. Carlos caminó alrededor de su escritorio, sus pasos resonando en la espaciosa oficina. Se detuvo frente a Pedro, observándolo detenidamente. ¿Hacer lo correcto? ¿O simplemente temías que te atraparan?, insistió Carlos, cada palabra como una daga para Pedro. Pedro sintió como su dignidad era puesta a prueba, y aunque su primer instinto fue defenderse vehementemente, recordó la lección de su madre sobre la paciencia y la verdad. No me conoces, señor Herrera, pero te aseguro que mis intenciones son sinceras, dijo Pedro con una calma que no sabía de dónde venía. Mi madre me enseñó a siempre hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Por eso estoy aquí, porque ella me enseñó a nunca traicionar mis principios. Las palabras de Pedro, cargadas de una sinceridad tan profunda, comenzaron a penetrar la coraza de desconfianza de Carlos. Durante un momento, Carlos se quedó en silencio, su mente lidiando con el conflicto entre la sospecha y la posibilidad de que Pedro estuviera diciendo la verdad. Finalmente, Carlos suspiró, suavizando su expresión. Es difícil confiar cuando uno ha visto lo peor de la gente, Pedro, dijo con un tono más suave. Pero hay algo en ti que me hace querer creer.
Tal vez sea esa sinceridad en tus ojos. Pedro sintió un alivio momentáneo, pero sabía que la confianza completa tomaría tiempo. Solo quiero una oportunidad, señor. No busco nada más que una vida digna. Dijo Pedro, su voz llena de esperanza y determinación. Carlos lo miró durante unos segundos más, luego asintió lentamente. Te daré esa oportunidad, Pedro. Pero debes entender que la confianza se gana, y estás empezando desde cero conmigo, advirtió Carlos, aunque su tono era ahora más comprensivo. Pedro asintió, sintiendo que, aunque el camino sería difícil, estaba dispuesto a demostrar su valía. Gracias, señor Herrera. No lo faler, prometio Pedro, con una firmeza que reflejaba toda su determinación y la fuerza de las enseñanzas de su madre. Carlos le ofreció una pequeña sonrisa, una señal de que, aunque la desconfianza aún no se había desvanecido por completo, había una apertura hacia la posibilidad de creer en Pedro. Y así, en ese instante de tensión y emoción, ambos hombres comenzaron un viaje que cambiaría sus vidas de maneras inimaginables. La tensión en la oficina se había suavizado ligeramente, pero Pedro aún sentía el peso de la desconfianza de Carlos. Justo cuando parecía que la situación estaba comenzando a mejorar, la puerta de la oficina se abrió de golpe, y un hombre alto y robusto entró con una expresión severa en su rostro. ¿Está todo bien, señor Herrera?, preguntó el hombre, sus ojos oscuros fijándose inmediatamente en Pedro con una mirada de recelo. Carlos asintió, pero antes de que pudiera responder, el recién llegado avanzó hacia Pedro, cruzando los brazos sobre su pecho de manera intimidante. Raúl, está bien. Este es Pedro, él fue quien encontró mi cartera y la devolvió, explicó Carlos, intentando calmar la evidente hostilidad en la mirada de su guardaespaldas. Raúl no apartó la vista de Pedro, evaluándolo con una desconfianza palpable. ¿Y cómo sabemos que no es él quien la robó en primer lugar?, dijo Raúl, su voz dura y acusadora. Estos tipos de la calle siempre tienen algún truco bajo la manga. Pedro sintió que las palabras de Raúl eran como un golpe directo a su dignidad. Sin embargo, recordó la paciencia y la sabiduría que su madre le había inculcado, y trató de mantener la calma. Raúl, Pedro ya me explicó cómo encontró la cartera. No hay necesidad de acusarlos en pruebas, intervino Carlos, notando la tensión creciente. Pero Raúl no se dejó convencer fácilmente. Dio un paso más cerca de Pedro, su presencia amenazante haciendo que Pedro retrocediera instintivamente. Mira, caballero, he visto a muchos como tú. Gente que se aprovecha de la bondad de otros. Si estás intentando jugar con el señor Herrera, te lo advierto, no te saldrá bien, dijo Raúl con voz baja y peligrosa. Pedro sintió un nudo en el estómago, pero se mantuvo firme. Levantó la mirada, encontrando el valor en el recuerdo de su madre y en la necesidad de demostrar su integridad. No estoy aquí para aprovecharme de nadie. Solo quería hacer lo correcto, dijo Pedro, su voz serena pero firme. Raúl levantó una ceja, aún incrédulo, pero antes de que pudiera responder, Carlos intervino nuevamente. Raúl, es suficiente. Pedro me ha demostrado su honestidad al devolver la cartera, y ya hemos hablado de darle una oportunidad. Necesito que confíes en mi juicio, dijo Carlos, con autoridad en su voz. Raúl apretó los labios, claramente insatisfecho pero obediente a la voluntad de su jefe. Dio un paso atrás, aunque sus ojos seguían fijos en Pedro, como si esperara cualquier signo de traición. Entendido, señor Herrera, respondió Raúl finalmente, aunque su tono indicaba que no bajaría la guardia fácilmente. Pedro sintió un alivio momentáneo, aunque sabía que tendría que ganarse la confianza de Raúl, algo que no sería fácil. Agradeció a Carlos con un leve asentimiento, reconociendo la protección que le estaba ofreciendo. Gracias, señor Herrera. No le defraudaré, dijo Pedro, con una convicción renovada. Carlos asintió, sonriendo ligeramente. Lo sé, Pedro. Ahora, tenemos trabajo que hacer. Raúl, confío en que cooperarás con Pedro en todo lo necesario, añadió, mirando a su guardaespaldas con una advertencia implícita. Raúl asintió, aunque su mirada seguía siendo fría.
Por supuesto, señor, respondió Raúl, sin dejar de observar a Pedro. Y así, con una tensión que aún flotaba en el aire, Pedro se dio cuenta de que su camino hacia una nueva vida no sería fácil. Tendría que ganarse no solo la confianza de Carlos, sino también enfrentar la hostilidad de Raúl, demostrando cada día que sus intenciones eran puras y que estaba dispuesto a luchar por un futuro mejor. El desafío estaba claro, pero Pedro sabía que, con la fuerza de su propia determinación, podría superar cualquier obstáculo que se le presentara. La tarde avanzaba y el cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados. Carlos, tras mucho meditar, decidió que la mejor manera de comprobar la honestidad de Pedro era invitándolo a pasar la noche en su casa. Era un gesto que podría revelar mucho sobre el verdadero carácter de Pedro, pero también una oportunidad para ofrecerle algo de alivio temporal. Pedro, quiero que pases la noche en mi casa. No es mucho, pero después de todo lo que has pasado, un techo sobre tu cabeza puede hacer una gran diferencia, dijo Carlos, con una mirada comprensiva. Pedro, sorprendido por la oferta, sintió una mezcla de gratitud y nerviosismo. No estaba acostumbrado a recibir este tipo de ayuda, y la idea de estar bajo el mismo techo que Carlos y Raúl lo inquietaba. Gracias, señor Herrera. Aprecio mucho su amabilidad, respondió Pedro, con humildad. Raúl, quien había estado escuchando la conversación desde la esquina de la oficina, frunció el ceño. No podía ocultar su desagrado ante la idea. Señor, ¿está seguro de que esto es una buena idea?, preguntó Raúl, sus palabras cargadas de escepticismo. No sabemos nada de él. Carlos lo miró con firmeza. Raúl, creo que es justo darle a Pedro una oportunidad. Si no le demostramos confianza, nunca sabremos si es digno de ella, dijo, con tono definitivo. Raúl apretó los labios, pero no protestó más. Sin embargo, su mente estaba decidida. Harriet to do lo possible para descubrir cualquier señal de que Pedro era un fraude. La mansión de Carlos, con sus amplias habitaciones y elegantes decoraciones, contrastaba brutalmente con la vida en la calle que Pedro había conocido. Al llegar, Pedro no podía evitar sentirse fuera de lugar, como si cada objeto de lujo resaltara su vulnerabilidad. Pedro, esta es tu habitación por esta noche. Si necesitas algo, no dudes en pedirlo, dijo Carlos, mostrándole una habitación acogedora. Pedro asintió, agradecido, pero no podía ignorar la mirada vigilante de Raúl desde el umbral de la puerta. Gracias, señor Herrera. Prometo que no causaré problemas, dijo Pedro, intentando ocultar su incomodidad. Lo sé, Pedro. Descansa, mañana hablaremos más, respondió Carlos con una sonrisa antes de dejar la habitación. La noche avanzaba lentamente, y Pedro, aunque exhausto, encontraba difícil conciliar el sueño. La comodidad de la cama contrastaba con su habitual lecho de cartones y cemento frío. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando la vastedad del jardín iluminado por la luna. Justo entonces, un ruido en el pasillo lo alertó. Abrió la puerta ligeramente y vio a Raúl, quien claramente había estado espiando. ¿No puedes dormir?, preguntó Raúl, con una sonrisa sarcástica. Pedro lo miró, reconociendo la desconfianza en sus ojos. Solo estoy acostumbrado a otros ruidos por la noche, respondió Pedro, intentando mantener la calma. Raúl se acercó, cruzando los brazos sobre su pecho. Mira, no sé qué juego estás jugando, pero no me engañas. Sé que hay algo más detrás de esa fachada de buen samaritano, dijo, su voz baja y amenazante. Pedro respiró hondo, recordando las palabras de su madre sobre mantenerse fiel a sus principios, incluso en los momentos más difíciles. No estoy jugando ningún juego, Raúl. Solo quiero una oportunidad para demostrar que soy honesto. Usted no tiene por qué creerme, pero el tiempo lo dirá, respondió Pedro, con firmeza en su voz. Raúl lo miró intensamente, buscando alguna señal de mentira, pero no encontró ninguna. Finalmente, retrocedió. Te estaré observando, Pedro. No creas que bajaré la guardia, dijo antes de marcharse, dejando a Pedro con sus pensamientos. Pedro cerró la puerta suavemente y volvió a la cama, decidido a no dejarse intimidar.
Sabía que ganar la confianza de Raúl sería una batalla ardua, pero estaba dispuesto a luchar cada día por demostrar su valor y honestidad. La noche continuó, y aunque el camino por delante parecía lleno de desafíos, Pedro sintió en su corazón una esperanza renovada. La presencia de Raúl, aunque intimidante, solo fortalecía su resolución de demostrar quién era realmente. La noche se volvía más profunda y el silencio de la casa de Carlos envolvía a Pedro en un manto de recuerdos. Acostado en la cama, miraba el techo, pero su mente viajaba a un tiempo distante, a un lugar donde la vida era tan diferente. Cerró los ojos, y como si fuera ayer, se encontró de nuevo en su pequeña casa de la infancia. La cocina olía a pan recién horneado y a café, y su madre, con su vestido azul desgastado, sonreía mientras tarareaba una canción antigua. «Mamá, ¿cuándo volverá papá?», preguntó el pequeño Pedro, con ojos llenos de inocencia y esperanza. Su madre, Clara, se agachó a su altura y le acarició el cabello con ternura. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una fortaleza inquebrantable. «No lo sé, mi amor, pero mientras estemos juntos, todo estará bien», respondió Clara, su voz suave como una caricia. Pero Pedro podía sentir la tristeza oculta en sus palabras, una tristeza que no comprendía del todo. Recordaba la noche en que su padre se fue, dejando atrás solo promesas vacías y una familia rota. Clara nunca hablaba mal de él, pero en sus ojos siempre había una sombra de dolor. «¿Por qué tuvo que irse, mamá?», preguntó Pedro, su voz temblando. Clara suspiró, llevándolo a su regazo y abrazándolo con fuerza. «A veces, las personas se van por razones que no podemos entender. Pero nosotros debemos seguir adelante, con amor y con fe», dijo, besando su frente. Los recuerdos se entrelazaban con los sentimientos de pérdida y la lucha diaria por sobrevivir. Pedro recordaba las noches en que Clara trabajaba hasta tarde, cosiendo y limpiando casas para mantenerlos a flote. Nunca se quejaba, siempre con una sonrisa, enseñándole a Pedro el valor de la resiliencia y la honestidad. «Siempre haz lo correcto, Pedro. No importa lo difícil que sea», le decía Clara una y otra vez, sus palabras grabándose en su corazón. Una lágrima rodó por la mejilla de Pedro mientras revivía esos momentos. Recordaba cómo Clara se enfermó y, a pesar de todo, nunca dejó de ser fuerte por él. Su muerte fue un golpe devastador, dejándolo solo en un mundo que parecía indiferente a su dolor. El sonido lejano de un reloj despertador lo trajo de vuelta al presente. Abrió los ojos, sintiendo el peso de los años y las pérdidas. Pero también sentía la fortaleza que su madre le había legado, una fortaleza que lo mantenía de pie a pesar de todo. En ese momento, Pedro comprendió que su lucha por una vida mejor no era solo por él, sino también por honrar la memoria de Clara. Cada acto de honestidad, cada pequeño sacrificio, era un tributo a la mujer que le había enseñado a nunca rendirse. «Te prometo, mamá, que seguiré adelante. No dejaré que tu sacrificio haya sido en vano», murmuró Pedro al aire, como si Clara pudiera escucharlo. La habitación, aunque extraña y lujosa, se sintió un poco más cálida con ese pensamiento. Pedro se permitió un último suspiro profundo antes de cerrar los ojos nuevamente, decidido a enfrentar los desafíos que el día siguiente traería con la misma fuerza y dignidad que su madre le había enseñado. La noche continuaba, y en el corazón de Pedro, el amor y los recuerdos de su madre brillaban como una luz guía, prometiéndole que, sin importar cuán oscuro fuera el camino, siempre habría un amanecer esperándolo. La mañana había llegado con una claridad que bañaba la casa de Carlos en una luz dorada. Pedro, aún algo desconcertado por la hospitalidad, se levantó temprano y decidió explorar un poco la casa mientras esperaba. Había algo casi mágico en esa mansión, con sus paredes llenas de historia y rincones que guardaban secretos. Caminó por el pasillo principal, admirando los cuadros y fotos que colgaban de las paredes. Cada imagen parecía contar una historia, y Pedro se detuvo frente a una gran estantería llena de libros antiguos. Mientras deslizaba los dedos por los lomos de los libros, su mirada fue atraída por una pequeña mesa cubierta con fotografías enmarcadas. Se acercó lentamente, sintiendo una inexplicable atracción hacia una de las fotos. Al tomarla en sus manos, el aire pareció volverse más denso,
y un nudo se formó en su garganta. La imagen mostraba a una mujer joven, con una sonrisa dulce y unos ojos llenos de vida. A su lado, un hombre que reconoció al instante como un joven Carlos, con un brazo protector alrededor de la mujer. «Esa sonrisa», susurró Pedro, sus ojos llenándose de lágrimas involuntarias. La mujer en la foto le resultaba extrañamente familiar, como si la hubiera visto en algún lugar muy significativo. «¿Qué estás haciendo?». La voz de Raúl rompió el silencio, llenando la habitación de una frialdad abrupta. Pedro se giró rápidamente, aún sosteniendo la foto, y enfrentó la mirada acusadora de Raúl. «Yo, lo siento, solo estaba mirando las fotos», explicó Pedro, tratando de mantener la calma mientras devolvía la foto a su lugar. Raúl se acercó, su expresión endureciéndose al ver la foto en cuestión. «Esa foto no es para que tú la toques», dijo Raúl, arrancando la foto de las manos de Pedro con brusquedad. «¿Qué sabes tú de esa mujer?». Pedro tragó saliva, intentando comprender por qué la imagen le había impactado tanto. «No lo sé, es solo que ella me parece familiar, como si la hubiera visto antes», respondió, su voz temblando ligeramente. Raúl lo miró con desdén. «No te metas en asuntos que no te conciernen, muchacho», dijo Raúl, su voz gélida. «¿Quién te crees que eres para husmear en la vida del señor Herrera?». Antes de que Pedro pudiera responder, Carlos apareció en la habitación, su mirada curiosa al ver la tensión entre los dos hombres. «¿Qué sucede aquí?», preguntó Carlos, observando primero a Raúl y luego a Pedro. Raúl se irguió, sosteniendo la foto como si fuera una evidencia de un crimen. «Encontré a este intruso hurgando entre tus cosas personales, señor. Estaba mirando esta foto», dijo, entregando la foto a Carlos. Carlos tomó la foto y la miró por un momento, su expresión suavizándose al reconocer la imagen. Luego miró a Pedro con una mezcla de sorpresa y algo más profundo. «Pedro, ¿por qué te interesó esta foto?», preguntó Carlos, con una voz más tranquila. Pedro, sintiendo una oleada de emociones, intentó explicarse. «No sé cómo decirlo, señor Herrera, pero la mujer en la foto, ella me parece familiar. Como si la hubiera conocido, o tal vez, como si fuera alguien importante en mi vida pasada», dijo, sintiendo el peso de sus propias palabras. Carlos lo observó detenidamente, como si buscara algo en los ojos de Pedro. Lentamente, la sorpresa en su rostro dio paso a una comprensión dolorosa. «Esa mujer es Clara, mi primer amor», dijo Carlos con un suspiro. «La perdí hace muchos años, y su recuerdo siempre ha estado conmigo. Pero dime, Pedro, ¿cómo podrías tú conocerla?». Pedro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Clara. Ese nombre resonaba en su mente, desbloqueando recuerdos escondidos. De repente, todo cobraba sentido. La mujer en la foto no era otra que su madre, Clara, y el hombre a su lado, Carlos, el hombre que había desaparecido de sus vidas. «Clara», murmuró Pedro, sus ojos llenándose de lágrimas. Ella era mi madre. Carlos se quedó helado, la revelación impactándolo como una tormenta. Los ojos de Pedro, tan similares a los de Clara, eran la prueba irrefutable de una verdad que había estado oculta durante años. En ese momento, el destino de ambos hombres se entrelazó de una manera inesperada y profundamente emotiva, cambiando sus vidas para siempre. Pedro no podía apartar los ojos de la fotografía. La imagen de su madre, Clara, sonriendo con esa ternura que nunca olvidaría, junto a un hombre que se parecía increíblemente a Carlos. Un torbellino de emociones y recuerdos comenzó a inundar su mente, conectando piezas de un rompecabezas que había estado disperso durante toda su vida. «Mamá», murmuró, casi inaudiblemente, sus dedos rozando la imagen. Carlos lo observaba con una mezcla de confusión y curiosidad, pero sobre todo con una sombra de tristeza. El parecido era innegable. Los ojos de Pedro, esos mismos ojos que lo miraban ahora con asombro y dolor, eran los ojos de Clara. «Pedro», comenzó Carlos, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. «¿Tu madre se llamaba Clara?». Pedro asintió lentamente, sintiendo que su corazón latía con fuerza, casi dolorosamente.
Levantó la mirada y encontró los ojos de Carlos, buscando una verdad que ambos temían pero necesitaban confirmar. Sí, Clara fue mi madre, dijo Pedro, su voz quebrándose. Ella siempre me habló de mi padre, pero nunca supe quién era. Desapareció cuando yo era muy pequeño. Carlos se llevó una mano a la boca, intentando contener la avalancha de emociones que lo sacudían. Retrocedió unos pasos y se dejó caer en una silla, sus ojos fijos en Pedro, como si tratara de reconocer al niño que había dejado atrás. Clara y yo, comenzó Carlos, su voz un susurro lleno de dolor. Tuvimos una historia que terminó antes de que yo supiera que ella estaba embarazada. La perdí, y con ella, perdí una parte de mí mismo que nunca supe que existía. Pedro sintió que sus rodillas flaqueaban. Se apoyó en la mesa para no caer, su mente revolviendo los recuerdos de una infancia llena de preguntas sin respuestas. De repente, las historias que su madre le había contado cobraban un nuevo significado. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero eran lágrimas de comprensión, de un doloroso reconocimiento. Tú eres, dijo Pedro, con la voz temblorosa. Tú eres mi padre. Carlos se levantó, conmovido hasta lo más profundo de su ser. Se acercó a Pedro lentamente, con una mezcla de miedo y esperanza en su mirada. Extendió una mano temblorosa y la colocó sobre el hombro de Pedro. El silencio entre ellos era pesado, lleno de todas las palabras no dichas y los años perdidos. Pero en ese silencio también había una promesa de redención, de reconstrucción de una relación que ambos anhelaban sin saberlo. La euforia del reencuentro entre Pedro y Carlos había llenado la casa de una calidez que no se sentía en años. Sin embargo, no todos compartían esa alegría. Raúl, con el rostro endurecido por la desconfianza, observaba desde la distancia. Su lealtad a Carlos estaba siendo puesta a prueba, y la situación no le agradaba en absoluto. Esa noche, mientras la casa dormía en un silencio expectante, Raúl aprovechó la oportunidad para hablar con Carlos en privado. Lo encontró en su estudio, revisando viejas fotografías que ahora parecían cobrar un nuevo significado. «Señor Herrera, ¿puedo hablar con usted?», dijo Raúl, su voz seria y llena de preocupación. Carlos levantó la mirada, sorprendido por el tono de Raúl. «Claro, Raúl. ¿Qué sucede?», respondió, dejando las fotos a un lado. Raúl se acercó, su expresión oscura y determinada. «Señor, creo que está cometiendo un grave error confiando en Pedro», dijo, sus palabras cargadas de veneno. «No tenemos ninguna prueba real de que sea su hijo, más allá de un simple documento. Puede haber manipulado los resultados». Carlos frunció el ceño, sintiendo una punzada de molestia. «Raúl, los resultados de ADN son concluyentes». «Pedro es mi hijo», replicó, su voz firme. Raúl no se dejó intimidar. Se acercó más, bajando la voz en un tono confidencial. «Con todo el respeto, señor, hemos visto casos similares antes. Gente que se aprovecha de la buena voluntad de otros, falsificando documentos y resultados para beneficiarse. ¿Cómo sabemos que Pedro no está haciendo lo mismo?», insistió Raúl, sus ojos llenos de una sospecha que parecía invencible. Carlos se quedó en silencio por un momento, considerando las palabras de Raúl. Sabía que su guardaespaldas tenía buenas intenciones, pero también sentía que estaba siendo demasiado paranoico. «Raúl, entiendo tus preocupaciones, pero Pedro no ha mostrado ninguna señal de querer aprovecharse de mí. Su historia, sus emociones, todo es demasiado real», dijo Carlos, intentando calmar a Raúl. Raúl apretó los dientes, viendo que sus palabras no lograban el efecto deseado. «Señor, no podemos permitirnos el lujo de ser ingenuos. Si Pedro realmente es su hijo, ¿por qué aparecer ahora, después de tantos años?», preguntó, plantando una semilla de duda en la mente de Carlos. «¿Y si está aquí para algo más que una simple reconciliación?». Carlos sintió un nudo en el estómago. La pregunta de Raúl resonaba en su mente, pero el amor y la conexión que sentía hacia Pedro eran fuertes. Quería creer en él, en esa oportunidad de redención y familia que tanto había anhelado. «Raúl, Pedro no ha pedido nada. Solo quiere conocerme,
Entender su pasado, dijo Carlos, su voz más suave pero aún decidida. No voy a alejarlo basándome en sospechas infundadas. Raúl se dio cuenta de que su enfoque directo no estaba funcionando. Cambió de táctica, su tono volviéndose más persuasivo. Señor, solo le pido que sea cauteloso. Permítame investigarlo a fondo. Si Pedro es quien dice ser, no habrá nada que temer. Pero si hay algo sospechoso, lo sabremos antes de que sea demasiado tarde, sugirió, su voz casi suplicante. Carlos se tomó un momento para considerar la propuesta. Quería protegerse, pero también quería darle a Pedro una oportunidad justa. Está bien, Raúl. Investiga si eso te da tranquilidad, pero no trates a Pedro como un enemigo sin pruebas, advirtió Carlos, su voz firme. Raúl asintió, aceptando la concesión. Gracias, señor. Solo quiero asegurarme de que está a salvo, dijo, con una sonrisa que ocultaba sus verdaderas intenciones. Mientras Raúl se retiraba, Carlos se quedó solo en su estudio, su mente enredada en un torbellino de pensamientos. Sabía que necesitaba confiar en sus instintos y en el vínculo que sentía con Pedro, pero las dudas sembradas por Raúl no se desvanecían fácilmente. Pedro, ajeno a la conspiración en su contra, dormía tranquilamente en su habitación, soñando con un futuro en el que finalmente pudiera conocer y amar a su padre sin sombras que oscurecieran su camino. Pero en la casa de Carlos, la tensión seguía creciendo, y el destino de padre e hijo pendía de un hilo, sujeto a las maquinaciones de un hombre decidido a proteger a su jefe a toda costa, sin importar el precio. Tópico 15. Carlos lucha con sus sentimientos y dudas, dividido entre creer en Pedro o escuchar a Raúl. La noche se había vuelto profunda y silenciosa en la casa de Carlos. Sentado en su estudio, rodeado de sombras y recuerdos, Carlos sostenía la fotografía de Clara y Pedro en sus manos. Su corazón estaba dividido, atrapado entre la alegría de haber encontrado a su hijo y las dudas sembradas por Raúl. Las palabras de Raúl resonaban en su mente, como un eco persistente. ¿Cómo sabemos que Pedro no está mintiendo? ¿Y si está aquí para algo más que una simple reconciliación? La incertidumbre lo carcomía, haciéndolo cuestionar todo. Carlos cerró los ojos, tratando de calmar su mente. Recordó el momento en que vio a Pedro por primera vez, la mirada sincera en sus ojos y la conexión inmediata que sintió. Había algo tan genuino en Pedro, una verdad que no podía ignorar. De repente, escuchó un suave golpe en la puerta. Abrió los ojos y vio a Pedro de pie en el umbral, su expresión preocupada. «Papá, ¿puedo hablar contigo?», preguntó Pedro, su voz llena de una mezcla de esperanza y miedo. Carlos asintió, haciendo un gesto para que entrara. «Claro, hijo. Ven, siéntate», respondió, tratando de ocultar la tormenta de emociones que lo asolaba. Pedro se sentó frente a él, sus manos entrelazadas nerviosamente. «He sentido que algo te preocupa, algo más allá de lo que hemos hablado. Quiero que sepas que puedes confiar en mí», dijo Pedro, sus ojos reflejando una sinceridad que tocó el corazón de Carlos. Carlos respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras de Raúl y la verdad que veía en Pedro. Se pasó una mano por el rostro, tratando de encontrar la manera de expresar sus dudas sin herir a su hijo. «Pedro, Raúl ha estado cuestionando tu llegada. Dice que podrías estar aquí con otras intenciones, que podrías estar aprovechándote de esta situación», confesó Carlos, su voz temblando ligeramente. «Y aunque yo quiero creer en ti, no puedo evitar sentir dudas». Pedro sintió un nudo en el estómago, pero se obligó a mantener la calma. Entendía la posición de su padre y la influencia de Raúl. «Papá, entiendo tus dudas. Sé que mi llegada fue repentina y que es difícil confiar completamente. Pero te prometo que no estoy aquí para aprovecharme de ti. Solo quiero conocerte, recuperar el tiempo perdido y construir una relación contigo», dijo Pedro, su voz firme y llena de emoción. Carlos lo miró, buscando en sus ojos alguna señal de falsedad, pero solo encontró verdad y amor. Las palabras de Pedro resonaron en su corazón, enfrentándose a las dudas sembradas por Raúl. «Quiero creer en ti, Pedro. Siento en mi corazón que eres mi hijo,
y que tu intención es genuina. Pero las palabras de Raúl, no puedo ignorarlas completamente, dijo Carlos, su voz llena de conflicto. Pedro se inclinó hacia adelante, tomando las manos de su padre. Papá, no te pido que ignores tus dudas. Solo te pido una oportunidad para demostrarte quién soy realmente. No quiero nada más que estar contigo, conocerte y ser parte de tu vida, dijo Pedro, con lágrimas en los ojos. Carlos sintió que sus propias lágrimas comenzaban a fluir. Las palabras de Pedro eran un bálsamo para su alma, pero las dudas seguían allí, como una sombra persistente. Está bien, Pedro, te daré esa oportunidad. Pero entiende que necesitaré tiempo para superar mis dudas, dijo Carlos, su voz llena de una mezcla de amor y tristeza. Pedro asintió, aceptando las condiciones con gratitud. Gracias, papá. Haré todo lo posible para ganarme tu confianza, prometió, con una sonrisa llena de esperanza. Carlos sintió que, a pesar de las dudas, había dado un paso importante hacia la reconciliación y la construcción de una nueva relación con su hijo. Sabía que el camino no sería fácil, pero en ese momento, decidió que valía la pena luchar por el amor y la verdad. La noche continuó, y mientras las sombras se desvanecían lentamente con la llegada del amanecer, Carlos y Pedro se quedaron hablando, compartiendo historias y sueños, intentando construir un puente entre el pasado y el futuro, entre el dolor y la esperanza. Carlos respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras de Raúl y la verdad que veía en Pedro. Se pasó una mano por el rostro, tratando de encontrar la manera de expresar sus dudas sin herir a su hijo. Pedro, Raúl ha estado cuestionando tu llegada. Dice que podrías estar aquí con otras intenciones, que podrías estar aprovechándote de esta situación, confesó Carlos, su voz temblando ligeramente. Y aunque yo quiero creer en ti, no puedo evitar sentir dudas. Pedro sintió un nudo en el estómago, pero se obligó a mantener la calma. Entendía la posición de su padre y la influencia de Raúl. Papá, entiendo tus dudas. Sé que mi llegada fue repentina y que es difícil confiar completamente. Pero te prometo que no estoy aquí para aprovecharme de ti. Solo quiero conocerte, recuperar el tiempo perdido y construir una relación contigo, dijo Pedro, su voz firme y llena de emoción. Carlos lo miró, buscando en sus ojos alguna señal de falsedad, pero solo encontró verdad y amor. Las palabras de Pedro resonaron en su corazón, enfrentándose a las dudas sembradas por Raúl. Quiero creer en ti, Pedro. Siento en mi corazón que eres mi hijo, y que tu intención es genuina. Pero las palabras de Raúl, no puedo ignorarlas completamente, dijo Carlos, su voz llena de conflicto. Pedro se inclinó hacia adelante, tomando las manos de su padre. Papá, no te pido que ignores tus dudas. Solo te pido una oportunidad para demostrarte quién soy realmente. No quiero nada más que estar contigo, conocerte y ser parte de tu vida, dijo Pedro, con lágrimas en los ojos. Carlos sintió que sus propias lágrimas comenzaban a fluir. Las palabras de Pedro eran un bálsamo para su alma, pero las dudas seguían allí, como una sombra persistente. Está bien, Pedro. Te daré esa oportunidad. Pero entiende que necesitaré tiempo para superar mis dudas, dijo Carlos, su voz llena de una mezcla de amor y tristeza. Pedro asintió, aceptando las condiciones con gratitud. Gracias, papá. Haré todo lo posible para ganarme tu confianza, prometió, con una sonrisa llena de esperanza. Carlos sintió que, a pesar de las dudas, había dado un paso importante hacia la reconciliación y la construcción de una nueva relación con su hijo. Sabía que el camino no sería fácil, pero en ese momento, decidió que valía la pena luchar por el amor y la verdad. La noche continuó, y mientras las sombras se desvanecían lentamente con la llegada del amanecer, Carlos y Pedro se quedaron hablando, compartiendo historias y sueños, intentando construir un puente entre el pasado y el futuro, entre el dolor y la esperanza. Carlos respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras de Raúl y la verdad que veía en Pedro. Se pasó una mano por el rostro, tratando de encontrar la manera de expresar sus dudas sin herir a su hijo. Pedro, Raúl ha estado cuestionando tu llegada. Dice que podrías estar aquí con otras intenciones, que podrías estar aprovechándote de esta situación, confesó Carlos,
su voz temblando ligeramente. Y aunque yo quiero creer en ti, no puedo evitar sentir dudas. Pedro sintió un nudo en el estómago, pero se obligó a mantener la calma. Entendía la posición de su padre y la influencia de Raúl. Papá, entiendo tus dudas. Sé que mi llegada fue repentina y que es difícil confiar completamente. Pero te prometo que no estoy aquí para aprovecharme de ti. Solo quiero conocerte, recuperar el tiempo perdido y construir una relación contigo, dijo Pedro, su voz firme y llena de emoción. Carlos lo miró, buscando en sus ojos alguna señal de falsedad, pero solo encontró verdad y amor. Las palabras de Pedro resonaron en su corazón, enfrentándose a las dudas sembradas por Raúl. Quiero creer en ti, Pedro. Siento en mi corazón que eres mi hijo, y que tu intención es genuina. Pero las palabras de Raúl, no puedo ignorarlas completamente, dijo Carlos, su voz llena de conflicto. Pedro se inclinó hacia adelante, tomando las manos de su padre. Papá, no te pido que ignores tus dudas. Solo te pido una oportunidad para demostrarte quién soy realmente. No quiero nada más que estar contigo, conocerte y ser parte de tu vida, dijo Pedro, con lágrimas en los ojos. Carlos sintió que sus propias lágrimas comenzaban a fluir. Las palabras de Pedro eran un bálsamo para su alma, pero las dudas seguían allí, como una sombra persistente. Está bien, Pedro, te daré esa oportunidad, pero entiende que necesitaré tiempo para superar mis dudas, dijo Carlos, su voz llena de una mezcla de amor y tristeza. Pedro asintió, aceptando las condiciones con gratitud. Gracias, papá. Haré todo lo posible para ganarme tu confianza, prometió, con una sonrisa llena de esperanza. Carlos sintió que, a pesar de las dudas, había dado un paso importante hacia la reconciliación y la construcción de una nueva relación con su hijo. Sabía que el camino no sería fácil, pero en ese momento, decidió que valía la pena luchar por el amor y la verdad. La noche continuó, y mientras las sombras se desvanecían lentamente con la llegada del amanecer, Carlos y Pedro se quedaron hablando, compartiendo historias y sueños, intentando construir un puente entre el pasado y el futuro, entre el dolor y la esperanza. La casa estaba en silencio cuando Pedro tomó su decisión. Había pasado una noche en vela, reflexionando sobre todo lo que había sucedido desde que encontró la cartera de Carlos. Sabía que su presencia, aunque bien intencionada, estaba causando tensiones y dudas que no deseaba imponerle a su recién encontrado padre. Con el corazón apesadumbrado pero decidido, Pedro se sentó en la mesa de la cocina y tomó papel y pluma. Quería dejar claro que su partida no era una huida, sino un acto de amor y respeto hacia Carlos, para darle el espacio y el tiempo que necesitaba. Comenzó a escribir, dejando que sus emociones fluyeran con cada palabra. Asterisco asterisco querido papá, asterisco asterisco. Es difícil para mí escribir esta carta, pero siento que es lo correcto. Desde el momento en que encontré tu cartera, mi vida cambió de una manera que nunca imaginé. Conocerte ha sido una bendición, una respuesta a tantas preguntas que llevaba en mi corazón desde que era niño. Pero también sé que mi presencia ha generado dudas y conflictos que no quiero agravar. No quiero ser la causa de tu angustia en poner en riesgo la paz que tanto mereces. He visto cómo Raúl te ha influenciado, y aunque entiendo sus intenciones de protegerte, no quiero ser una fuente de discordia en tu vida. Te prometo que no he venido a aprovecharme de ti. Solo deseba conocer mi padre y entender de dónde vengo. Quería sentirme parte de algo, encontrar un hogar en tu corazón. Pero me doy cuenta de que, para que puedas confiar plenamente en mí, necesitas tiempo y espacio para procesar todo. Me marcho con la esperanza de que algún día puedas verme como realmente soy, sin las sombras de la duda nublando tu juicio. No quiero causar más problemas. Y creo que esta es la mejor manera de demostrar mi amor y respeto por ti. No olvides que siempre estaré aquí, esperando el día en que podamos reencontrarnos sin miedos ni sospechas. Llevo en mi corazón todos los momentos que hemos compartido, y aunque me duele dejarte, sé que es lo mejor para ambos. Con todo mi amor. Pedro. Pedro dobló cuidadosamente la carta y la dejó sobre la mesa, en un lugar donde Carlos la encontraría al despertar. Luego,
Con el corazón pesado pero lleno de una resolución firme, recogió sus pocas pertenencias y salió de la casa en silencio, dejando atrás los sueños de una vida que aún esperaba hacerse realidad. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, bañando la ciudad con una luz suave. Pedro caminó por las calles con la sensación de que estaba dejando atrás no solo una casa, sino una parte vital de sí mismo. Sabía que el camino por delante sería solitario, pero su nobleza y amor por su padre lo impulsaban a seguir adelante. Horas más tarde, Carlos despertó y encontró la carta. Al leerla, sintió que su corazón se rompía y se llenaba de culpa. Las palabras de Pedro eran un testimonio de su amor y sacrificio, y Carlos comprendió que su hijo se había marchado no por miedo, sino por amor. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas mientras sostenía la carta contra su pecho, prometiéndose a sí mismo que encontraría la manera de reparar el daño y traer de vuelta a Pedro, su hijo, su familia. En ese instante, Carlos supo que no permitiría que las dudas ni las manipulaciones de Raúl dictaran su relación con Pedro. Había encontrado a su hijo, y ahora haría todo lo posible para recuperarlo y demostrarle que el amor de un padre es más fuerte que cualquier obstáculo. La luz del amanecer se filtraba suavemente por las cortinas cuando Carlos despertó. Se levantó con una sensación de inquietud, como si algo estuviera fuera de lugar. Al dirigirse a la cocina, su mirada se posó en la carta doblada sobre la mesa, con su nombre escrito con la letra temblorosa de Pedro. Carlos tomó la carta con manos temblorosas, sintiendo una premonición de lo que estaba a punto de leer. Se sentó y la abrió con cuidado, sus ojos recorriendo cada palabra escrita con un amor y sacrificio que le desgarraron el alma. Asterisco asterisco querido papá, asterisco asterisco. Es difícil para mí escribir esta carta, pero siento que es lo correcto. Desde el momento en que encontré tu cartera, mi vida cambió de una manera que nunca imaginé. Conocerte ha sido una bendición, una respuesta a tantas preguntas que llevaba en mi corazón desde que era niño. Pero también sé que mi presencia ha generado dudas y conflictos que no quiero agravar. No quiero ser la causa de tu angustia en y poner en riesgo la paz que tanto mereces. He visto cómo Raúl te ha influenciado, y aunque entiendo sus intenciones de protegerte, no quiero ser una fuente de discordia en tu vida. Te prometo que no he venido a aprovecharme de ti. Solo deseo conocer mi padre y entender de dónde vengo. Quería sentirme parte de algo, encontrar un hogar en tu corazón. Pero me doy cuenta de que, para que puedas confiar plenamente en mí, necesitas tiempo y espacio para procesar todo. Me marcho con la esperanza de que algún día puedas verme como realmente soy, sin las sombras de la duda nublando tu juicio. No quiero causar más problemas. Y creo que esta es la mejor manera de demostrar mi amor y respeto por ti. No olvides que siempre estaré aquí, esperando el día en que podamos reencontrarnos sin miedos ni sospechas. Llevo en mi corazón todos los momentos que hemos compartido, y aunque me duele dejarte, sé que es lo mejor para ambos. Con todo mi amor. Pedro. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Carlos mientras leía la carta. Cada palabra, cada línea, era una prueba de la nobleza y el amor de Pedro. Sintió una punzada de culpa tan profunda que le robó el aliento. Había permitido que las dudas de Raúl nublaran su juicio, y ahora su hijo se había marchado, creyendo que su presencia era una carga. ¿Qué he hecho?, susurró Carlos, su voz quebrada por la emoción. Se levantó de golpe, decidido a corregir su error. No podía permitir que Pedro se fuera, no después de haberlo encontrado. No después de haber sentido el amor de un padre por primera vez en tantos años. Raúl, llamó Carlos, su voz resonando por la casa. Raúl apareció rápidamente, su expresión mostrando una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Qué sucede, señor?, preguntó Raúl, viendo la desesperación en los ojos de Carlos. Carlos sostuvo la carta frente a él, con la voz temblando de rabia contenida. Pedro se ha ido. Ha dejado esta carta porque cree que está causando problemas. Porque cree que no confío en él. Y tú has alimentado esas dudas, dijo Carlos, sus palabras cargadas de una mezcla de dolor y determinación. Raúl intentó hablar, pero Carlos lo interrumpió. No, Raúl, no quiero oír tus excusas.
Mi hijo se ha ido porque no fui lo suficientemente fuerte para confiar en él desde el principio. Pero eso termina ahora. Voy a encontrarlo y traerlo de vuelta. Él es mi hijo, y no permitiré que se pierda de nuevo», declaró Carlos, su voz firme y decidida. Raúl asintió, consciente de que había ido demasiado lejos. «Lo entiendo, señor. Haré todo lo posible para ayudarlo a encontrar a Pedro», dijo Raúl, su tono más sumiso que nunca. Carlos no esperó más. Se dirigió a su habitación, se vistió rápidamente y salió de la casa con una determinación feroz. Sabía que encontrar a Pedro no sería fácil, pero no se detendría hasta traerlo de vuelta. Mientras conducía por las calles de la ciudad, su mente estaba llena de recuerdos y promesas. Recordó a Clara, su amor incondicional y su esperanza de que algún día su familia se reuniera. Recordó las palabras de Pedro, llenas de amor y sacrificio. Y sobre todo, recordó el vínculo que sintió desde el primer momento en que vio a su hijo. Finalmente, llegó al parque donde había conocido a Pedro por primera vez. Bajó del coche y comenzó a buscar, llamando su nombre con una desesperación creciente. Pedro. «Pedro, por favor, vuelve», gritaba Carlos, su voz llena de angustia. Después de lo que pareció una eternidad, vio una figura familiar sentada en un banco, con la cabeza baja y los hombros encorvados. Era Pedro. Carlos corrió hacia él, su corazón latiendo con fuerza. «Pedro», exclamó, su voz quebrándose por la emoción. Pedro levantó la mirada, sus ojos llenos de sorpresa y lágrimas al ver a su padre acercarse. Se levantó lentamente, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «Papá», murmuró, su voz apenas un susurro. Carlos lo abrazó con fuerza, sintiendo que el mundo volvía a tener sentido. «Perdóname, hijo. He sido un tonto al dejar que las dudas me nublaran el juicio». «Te amo, Pedro». «Eres mi hijo, y quiero que estés conmigo, siempre», dijo Carlos, su voz llena de amor y arrepentimiento. Pedro lo abrazó de vuelta, sintiendo que finalmente había encontrado su hogar. «Yo también te amo, papá. Gracias por venir a buscarme», dijo Pedro, sus lágrimas mezclándose con las de Carlos. En ese momento, todas las dudas se desvanecieron, y padre e hijo supieron que juntos podrían enfrentar cualquier cosa. Habían encontrado el camino de regreso el uno al otro, y nada volvería a separarlos.